Para el cierre, en nuestra sección de protagonistas, este viernes nos acompaña el doctor Jaime Lombana Villalba. Es abogado penalista, bumangués, santanderiano de pura cepa. Es abogado de la Universidad del Rosario, doctor summa cum laude en Derecho Penal de la Universidad de León en España. Realizó cursos de posgrado en Derecho Penal General y Derecho Penal Especial en la Universidad de Salamanca en España y maestría en Ciencia Política en la Universidad Libre de Bruselas. Asimismo, cursó seminarios en Legislación Internacional y Penal Internacional en la Universidad de Helsinki y en Detención Preventiva y Derechos Humanos en la Universidad del Panteón en Atenas, Grecia. Es investigador científico en Derecho Penal de la Universidad de León. Y además, hace 30 años, fundó su propio bufete y desde entonces ha sido protagonista en las 2 últimas décadas de los casos más connotados en Colombia y otros en el mundo. Bienvenido a Oro Noticias, doctor Jaime. Carlos Julio, muchas gracias a Oro Noticias. Para mí es realmente motivo de honra y de orgullo y de placer infinito porque es mi tierra y verlo a usted después de tantos años de trabajo periodístico, me siento verdaderamente complacido de estar en su programa. Bueno, y qué sabroso, porque pues santanderiano, bumangués, estamos recordando el cafecito, las hormigas culonas, personajes muy entrañables como el extinto contralor, el doctor Rodolfo González García, que dejó muchas huellas, muchas obras en Santander, pero al fin y al cabo, igualmente amante del básquetbol, de los libros. ¿Qué más? Sí, yo le debo mucho a Rodolfo González, fue un gran líder, una gran pluma, un hombre culto, un gran periodista y por supuesto un gran político santanderiano que le ayudó mucho a los pueblos de Santander, especialmente en el tema del agua. Usted recordará que él tenía una obsesión con el agua. Y mi papá siempre me acercó a esos amigos de la vida de él, de infancia, que eran primero Rodolfo, al doctor José Manuel Arias y al doctor, otro gran santanderiano, al que yo lo recuerdo con mucho cariño, al doctor Jaime Serrano Rueda. Jaime Serrano. Sí, señor. ¿Y a qué se debe su visita aquí en Florida Blanca? Bueno, Carlos Julio, vine porque José Fernando, que está de candidato a la alcaldía de Florida Blanca, de quien soy su abogado hace 5 años, me pidió el favor de explicar su proceso, por cuanto se han venido presentando manipulaciones, se han venido presentando desinformaciones sobre la causa del proceso y sobre los posibles efectos del mismo. Yo quiero aclarar y le doy gracias infinitas de darme esta oportunidad para informar a la opinión pública de que se trata de un proceso que no tiene nada que ver con un episodio de corrupción, es un tema sobre una elección de personero al municipio de Florida Blanca y toda la discusión radica en que el candidato que estaba aspirando en ese momento expresó en un recinto donde estaban todos los concejales en una entrevista que los ciudadanos de Florida Blanca eran arrogantes, palabra que cayó muy mal en la entrevista y por eso ellos subjetivamente le pusieron una muy mala calificación. Bueno, usted ha sido autor de varios libros, entre esos pues La injuria, calumnia y medios de comunicación. Precisamente, ¿qué tanta o cómo se instrumentaliza un medio de comunicación al servicio de la política? En estos momentos que la contienda, pues estamos a menos de 2 meses, doctor Jaime, pues se calienta. Ese libro que usted menciona, Carlos Julio, atinadamente fue mi tesina doctoral. La tesis doctoral con la que me gradué en el doctorado era el libro de Cohecho y Tráfico de Influencias en España y Colombia. Pero esa primera obra de investigación de injuria, calumnia y medios de comunicación trata aspectos precisamente como el de la injuria y la calumnia en la campaña política. Por supuesto que en las campañas políticas debe haber mayor flexibilidad. Digamos, el personaje público debe tener mayor tolerancia frente a los agravios y las ofensas. Pero lo que yo cuestiono en este caso es que están faltando a la verdad. Están tergiversando y señalando a un hombre honesto, a un hombre bueno, a un hombre joven de Florida Blanca, por querer aspirar a ser alcalde de su pueblo, lo están acusando con hechos que no son ciertos.
¿Y qué tanta influencia pueden tener los medios de comunicación en un proceso electoral cuando no se va con la verdad? Por supuesto que si la persona afectada no procura explicarle a la opinión pública la verdad del caso, pues puede tener un efecto contrario y se puede manipular la opinión pública, especialmente en estos tiempos modernos, donde las redes sociales pues, son un poco laxos, menos rigurosos en el manejo de la información, para no decir pues, que hay una gran proliferación de lo que se llaman fake news o noticias falsas. Sí. ¿Esta influencia puede ser tipificada como delito? A ver, tiene que haber en concreto una imputación deshonrosa falsa para que se configure el delito de injuria y el de calumnia requiere una imputación de un hecho delictivo concreto. Pero el punto que me ocupa como defensor de José Fernando es aclararle a la opinión pública que el caso que está en curso por decidir, entre otras, la Procuraduría General lo imputó desde el pliego de cargos a título de culpa, no a título de dolo. Yo quiero aprovechar los televidentes de Oro Noticias para que entiendan que si fuera un tema de corrupción no lo califican en la parte subjetiva, en la parte interna como de culpa, tendría que ser una estructura necesariamente dolosa. De tal manera que lo más importante en esa posible instrumentalización es que se tenga la oportunidad de expresar la verdad y que los ciudadanos conozcan objetivamente la verdad procesal de un hecho o una acusación. Es decir, en el caso del aspirante a la alcaldía, el doctor José Fernando Sánchez, ¿usted siente que se le han vulnerado algunos derechos? Sí, ¿cuáles? hay una manipulación de la información por parte de sus contradictores, hay unos ataques con hechos no ciertos y ellos más que cualquier persona conoce la realidad de lo que sucedió. Yo critico mucho porque me duele el departamento de Santander, me duele todo lo que tenga que ver con esta tierra que es mi tierra y la tierra de mis ancestros, que una familia considere que esa alcaldía es como un patrimonio privado, como una finca de ellos. ¿Qué posición tomará la campaña? ¿Qué le ha sugerido usted como abogado? Que acudamos a los medios a contar la versión real de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, que el medio informará de manera objetiva, dándonos la oportunidad de presentar lo que está sucediendo en el proceso, con un hecho adicional que yo quiero señalar, y es que sabido es que en el caso Petro versus Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que a funcionarios de elección popular, es decir, que no se puede coartar esa voluntad popular por alguien que no sea un juez de la República, cumpliendo principios de debido proceso. Eso es uno de los aspectos esenciales que yo también quiero subrayar. El pueblo de Floridablanca debe votar en libertad por quién es su mejor candidato, no por quién acusa con más falsedades a otro. Siempre se escucha que los mandatarios de turno hacen política. ¿Esto es un delito? No, no es un delito, pero si se habla de la buena política, si se habla de la mala política... La politiquería. La politiquería, utilizar la contratación para apoyar candidatos de sus favores o de sus cercanías, pues claro que sí hay un detrimento patrimonial y por supuesto es una conducta que tiene relevancia jurídico-penal. Es el tema que se dice que si a un contratista lo presionan para hacer reuniones a favor de un candidato específico, es un delito. Claro. ¿Y qué puede hacer al respecto? Ese es un delito, en mi concepto sería un delito de concusión, que es cuando el servidor público solicita, constriñe a un particular, en este caso el contratista, para realizar o aportar o hacer una reunión o pagar una reunión o a entregar un aporte dinerario, es un acto de corrupción. Eso es lo que los romanos llamaban el concutere, que se asemeja a como cuando usted y yo éramos niños, sacudíamos los árboles para que cayeran los frutos. Sí. Esa es la expresión de la concusión. Bueno, partiendo pues de los hechos, el proceso mismo por la elección de Contralor, que lo pues atañe en estos momentos no solamente al doctor José Fernando, sino a otros concejales, ¿cuál es el mensaje a esos potenciales electores, doctor Jaime Lombana? ¿Cómo es la situación jurídica? El mensaje es que José Fernando no tiene ninguna inhabilidad vigente ni en firme,
que José Fernando no tiene ninguna sanción por hechos de corrupción. Hay un proceso por la elección de contralor y de personero, pero José Fernando solamente está en el proceso de personero. Digo de esos dos procesos porque no solamente fue José Fernando, fueron todos los concejales que votaron, porque les cayó muy mal que el candidato dijera que la gente de Floridablanca eran unos arrogantes. Eso puede dar para discusiones semánticas, sobre el léxico, la palabra, pero bueno, cuando yo hago una entrevista, tengo la libertad de que mi entrevistado me caiga bien o me caiga mal. Yo aspiro y sé que por los años y años de cercanía en este bello departamento, yo que soy su entrevistado, usted diga, oye, yo me llevo una buena imagen de él. Podría ser lo contrario, eso no puede ser un delito jamás. Sí, sí, claro. Es decir, hablan de la calificación que tuvo pues el otro contendor y que entonces, pero ya eso entraría a ser subjetivo. Es totalmente subjetivo. Ese es el punto, Carlos Julio, porque si bien la norma regula el proceso de elección de personero en cuanto al examen, la parte académica, la entrevista, que es de un 10%, que es totalmente complementario, es de carácter subjetivo y así lo ha reconocido el Consejo de Estado en un concepto del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativo, que la entrevista es subjetiva y yo califico o con el mínimo, con el máximo o como quiera, porque es absolutamente mi impresión personal respecto del entrevistado. Claro, como decían a mí, oiga, usted va a entrevistar al doctor Jaime Lombana, él es bastante justo, serio. Le dije, no, yo lo conozco hace mucho tiempo, desde los pasillos en el Congreso, es otra persona de la que hablan. Y hoy pues le estamos conversando, después de mucho tiempo. Muchos años, Carlos Julio, y yo recuerdo también con mucho cariño, con mucha admiración a todo ese grupo de periodistas que rodeaban el Congreso y especialmente los santanderianos como usted y el entorno de ese gran amigo y ese hombre entrañable de mis afectos que era Rodolfo González. Hay algo muy clave, usted está acá y sin duda usted ha liderado, ha llevado procesos muy sonados y en el caso de Santander entendemos pues fue apoderado o es apoderado una de las partes en el sonado caso del reforzamiento estructural del estadio Alfonso López. ¿En qué va ese proceso que generó, como casi todos sus casos, escándalo mediático y jurídico? Pues es un episodio muy triste de la política santanderiana. Yo fui abogado de la exsecretaria de Infraestructura, del exgobernador Richard Aguilar, y ella inició un proceso de colaboración con la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema dictó una medida de aseguramiento contra el doctor Richard Aguilar, y yo creo que, lo digo sin ningún tipo de animadversión personal, ni sentimiento, sino simplemente desde el punto de vista objetivo de santanderiano, que le han hecho mucho daño a este departamento, ese nepotismo y esos hechos en materia de contratación que están probados y están demostrados claramente. Bueno, ¿y escuchó anoche al presidente Petro? Venía volando, Carlos Julio, no lo escuché. Sí, bueno, bastante ya, bueno, como se dice directo, unos mensajes, es decir, uno le da tristeza porque compartíamos igualmente con usted cuando él adelantaba esos debates allá en el Congreso de la República como senador. Hoy está como presidente. Esa perspectiva que usted tiene del año ya que cumplió el gobierno y cómo se están manejando las cosas. Los escándalos que no dejan de... Carlos Julio, yo tengo una visión muy particular del presidente Petro. Mi familia, por el lado materno, es una familia de mucha influencia en la izquierda. Todos son profesionales de la Universidad Nacional de Colombia y todos estudiaron en colegios públicos en Santander, Colegio Santander, el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Yo creí que el presidente Petro, yo creo que el presidente Petro es un hombre honesto, yo creo en su transparencia, pero el entorno del presidente Petro yo sí veo muy malos cuestionamientos. Entonces considero que a la izquierda romántica, a la izquierda real, la academia, los artistas, el periodismo, una izquierda ideológica, le debe sonar muy mal la gente con que el presidente Petro se rodeó. Él puede decir lo que sea de personajes nefastos como Benedetti, como otros, que eran precisamente lo que la sociedad colombiana quería limpiarse de ese pasado nefasto y repetitivo, ganara quien ganara. Y el presidente Petro incurrió en ese hecho. Yo creo que todavía tiene tiempo de corregir esos errores y yo lo único que sí quiero o aspiro como colombiano
es a que no se permee el Estado de Derecho, que se opine, se debata, se cuestiona, se controvierta, pero nunca desinstitucionalizando el Estado de Derecho. Y volviendo con el tema del doctor Rodolfo González, realmente hace falta aquí un líder que tomara esas banderas. Hace mucho tiempo que Santander, como ante el panorama, ante el contexto, la falta de esa figura que en su momento pues, representó y defendió mucho los intereses de Santander. Bueno, Rodolfo fue un hombre liberal de izquierda. De izquierda ideológica. Rodolfo era un gran economista, tal vez de los grandes economistas. Nunca la revista Economía Colombiana tuvo tantos grandes académicos como en la época de Rodolfo, donde estaban, por supuesto, mi tía Clara Elsa Villalba, claro, que fue gobernadora de Santander. El hoy director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, gran filósofo, gran funcionario, gran académico, decano de Economía de la Universidad Nacional, trabajaba en Economía Colombiana con Rodolfo González, el economista Gabriel Misas, Salomón Kalmanovich, los grandes nombres de la economía, entre otros, trabajaban para Economía Colombiana haciendo grandes estudios analíticos sobre macroeconomía y la historia fiscal de nuestro país. Rodolfo fue un líder. Creo yo que el país cayó o cometió un error en no entender que un hombre de provincia santanderiano ha debido llegar a la presidencia de la República, y también debo decirlo, la justicia fue injusta con Rodolfo González, a pesar, y debo aclararlo, de que Rodolfo González fue absuelto. Fue absuelto. Y murió porque quiso morirse. Quienes tuvimos la oportunidad de verlo allá en la estación de Tisquesusa, el cáncer de próstata. Lo mató el cáncer estando privado de la libertad. Sí. Bueno, y para el cierre, entonces, aquí en Floridablanca, tranquilidad con la candidatura del doctor José Fernando Sánchez. Totalmente tranquilidad. Yo no puedo anticipar fallos ni decisiones, pero aquí no hay ningún tipo de inhabilidad, y en el peor de los eventos tampoco se generaría ningún impedimento para la elección. Yo invito al pueblo de Floridablanca a que apoye a quien les parezca su candidato más cercano, que conozca más a Floridablanca. Y voy a decir algo, me perdona, por lo menos que haya nacido en Floridablanca o en territorio cercano. Yo no sé si a uno en Monpós lo elijan siendo socorrano o de Suaita, Santander. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Euronoticias y qué grato volverlo a encontrar. Carlos Julio, muchas gracias a usted. Bueno, el doctor Jaime Lombana Villalba, nuestro protagonista esta noche, y nosotros los dejamos con un nuevo sorteo de la Colona Noche. Y la invitación mañana aquí, 7:30 de la noche en Euronoticias, para estar bien informado.